Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de debate favorito, La Mesa del Rincón. El día de hoy analizaremos un problema latente a nivel internacional que es el COVID-19. El COVID-19, además de que es una emergencia sanitaria, se volverá o se está volviendo una emergencia económica. El problema sanitario ha afectado a la bolsa de valores, a las inversiones, y es un tanto complejo, es un tanto ambiguo saber hasta qué grado nos afecta o hasta qué grado nos afectará, pero es bien sabido. La interconexión que existe entre los países hace que lo que pasa en China nos pueda afectar a nosotros como mexicanos. Las naciones han abordado el problema desde un punto distinto y cada una de ellas ha dado solución como ha podido o como lo ha sabido hacer. Vemos a naciones poderosas como Estados Unidos envueltas en el problema más que ninguna otra. Esto se debe tal vez a la inversión privada, a el poco involucramiento del Estado. Y esto lo analizaremos más adelante, pero veremos países como Cuba que se dan inclusive el lujo de poder ayudar. Y eso no significa que ellos no sufran la emergencia, sino que el sistema sanitario es humanista. Eh, Sabemos que esto afectará y no sabemos cuánto, pero hasta el momento el gobierno mexicano ha sabido mover sus cartas, las pocas opciones que nos quedan, para sacarle un poco de provecho. Es por eso, de ahí viene el precio de la gasolina y también que han sabido vender muy bien los barriles de petróleo. Si el gobierno sigue manejándolo de esta forma y sacando el mejor provecho que pueda, es obvio que la crisis económica que seguramente se viene será menor. Esto no significa que no habrá, porque sabemos que hay muchos productos que vienen de Asia, muchos productos que vienen de Europa y en primera se podrán dejar de consumir o en segunda que suban sus precios. Esto definitivamente va a afectar a todos los sectores de la economía, aunque, aunque dentro de la emergencia hay sectores que se han visto beneficiados, como el sector que se dedica a generar productos farmacéuticos, pues es obvio que se ha visto muy beneficiado, y mencionábamos anteriormente el caso del petróleo con los mexicanos. Más adelante mis compañeros harán un análisis a profundidad sobre el tema. Analizarán la canasta básica, la economía en México e internacional y cómo nos ha afectado y cómo nos afectará el coronavirus. Es importante que veas todo el programa, no te vayas para que estés bien informado. El COVID-19 ha amenazado las vidas de millones de personas a nivel mundial. Y aunque por encima de todo tenemos claro que es una crisis principalmente económica, la pandemia también ha tenido un inevitable impacto en la economía, en el comercio, los empleos y el bienestar del país. En esta ocasión nosotros decidimos enfocarnos en lo que es el sector económico. Y bueno, dentro de este sector económico existen lo que son las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como pymes. Hoy en día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de estas empresas por su contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo y así como el desarrollo regional y local. Las pymes en México constituyen el 97% del total de las empresas. Según los censos del 2019, las pequeñas y medianas empresas dan empleo a más de 3 millones de trabajadores y generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, o se podrían considerar más bien como la base económica mexicana. Estas empresas, debido a esta contingencia sanitaria, se encuentran en riesgo de liquidez. Y esto es debido a la interrupción abrupta de producción que se ha generado y también a las medidas adoptadas por el gobierno federal para disminuir los contagios en el país. Esto reduce la oferta y la demanda de productos y servicios, lo que ha provocado un desplome en la economía, aunado también al bajo costo del petróleo y también se une el aumento en algunos insumos de la canasta básica. Pero bueno,
De esto mis compañeros hablarán un poco más adelante. Retomando lo que veníamos hablando de las pymes, durante esta contingencia sanitaria se prevé que cerrarán alrededor de 170,000 empresas. Esto según el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Y también se estima que se puede llegar a perder hasta 4 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual es una situación pues bastante fuerte. Es una crisis que está atravesando el país, y no solamente el país, sino en todo el mundo se ha venido abajo la economía. Por eso los principales organismos empresariales del país acordaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador algunas medidas para atender esta crisis económica que ha estado latente por esta pandemia. Entonces, en esta junta que tuvieron la semana pasada, el Consejo Coordinador Empresarial de México pidió al gobierno federal que se difiriera, o en su caso, que se paralizara el pago anual de impuestos. Y esto era con el fin de que contaran estas empresas que contaran con la suficiente liquidez para poder hacer algunos pagos a lo mejor que tuvieran pendientes, o cosas similares, pero principalmente para poder mantener el empleo de sus trabajadores, ya que este tema es de fundamental importancia. Pero el gobierno rechazó totalmente esta propuesta. Sin en cambio, optaron por que la principal medida con la que se buscará proteger a estas pequeñas y medianas empresas es la creación de un fondo por parte de Nacional Financiera, que servirá como garantía para que la banca privada otorgue créditos a estos pequeños negocios y así puedan subsistir en lo que va de esta pandemia. Entonces, pues es un tema bastante importante, debido a que estas pequeñas y medianas empresas son un punto fuerte en la economía de México. Y pues bueno, por ahora lo único que se puede adelantar de esta situación es que, de seguir estas tendencias, pues estaremos experimentando un año 2020 con un crecimiento económico bastante negativo. Es también la reducción del empleo y la volatilidad del cambio y la presión inflacionaria. Nos vamos ahora con mi compañero Medel Jardines, que nos hablará ahora de las empresas grandes. ¿Qué pasa con ellas, Medel? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Medel y hoy vamos a hablar del tema de COVID-19 y la afectación que esto conlleva a las pequeñas y medianas empresas. En un principio cabe resaltar que el 58% de los negocios en México trabajan en la informalidad. ¿Esto qué conlleva? Que al tomar al tomar las medidas que dio el gobierno federal de el cierre total o parcial de las empresas y de los negocios que existen en México, esto lleva a una afectación muy importante a la economía mexicana y causa una caída en la actividad económica. Bueno, de alguna manera las empresas están tomando medidas para que esto no lleve una afectación más importante a la larga, de manera de que empresas externas, en el caso de, podría darles un ejemplo de la empresa Rappi, que está tomando medidas para ayudar a estas pequeñas o medianas empresas al continuar con la actividad económica. Esto conlleva es una desaceleración a la caída de la moneda mexicana, ya que tanto el turismo, la importación y exportación de productos de cualquier tipo se está viendo afectada por el acontecimiento que está pasando hoy en día en el mundo. Bueno, para darles algún ejemplo de el impacto que está teniendo todo esto, toda esta situación, es en algún caso lo que está pasando en Tepito, que incluso ya se está viendo una escasez de productos, ya que mayormente sus productos provienen de China. Esto que provoca que de alguna manera ayude al mercado mexicano, ya que están comprando nacional. Esto contribuye obviamente al mercado interno de México
pero sin duda se ve un poquito más afectado a los comerciantes de esa zona que es Tepito, ya que los productos mexicanos son un poquito más caros. Como todos sabemos que los productos chinos son más baratos, ya que la mano de obra de allá es mucho más barata que aquí, y por ello conlleva de que sus productos sean de un costo mucho menor a los productos nacionales. Como que se pone a la balanza el beneficio o lo que perjudica todo esto. Bueno, lo también preocupante que todo esto del coronavirus conlleva y que se está haciendo un análisis de todo esto es que el Grupo Imagen, a través de su noticiero, dio a conocer que mayormente pequeñas o medianas empresas no están preparadas para todo esto que está pasando. Y están pronosticando de que solamente van a tener para pagar o para seguir manteniendo a sus empleados alrededor de 3 quincenas. Que ellos ya no van a poder, después de este tiempo, ya no van a poder mantener los salarios de sus empleados. Y lamentablemente, si no se hace algo ante esta situación, pues conllevará el despido de algunas personas. Por esto, los pequeños y medianos empresarios están pidiendo al gobierno federal que les ayuden se podría decir que una inyección económica para que no recurran a esta solución que afectaría mucho más a la economía mexicana y obviamente a la sociedad mexicana con desempleo, que nunca hemos estado bien en ese tema, y nos afectaría mayormente. Mayormente nos afectó un poquito más este tema del coronavirus porque ya habían cosas detrás que llevaba la economía mexicana. Un ejemplo rápido pues podría ser la caída del precio del petróleo, que obviamente nos afectó a la economía mexicana, y por todo este tema del coronavirus mucho más, y nos va a seguir afectando. Todo esto se espera a que se normalice y que el mercado y la economía mexicana este, continúe y tenga ya un crecimiento, porque desde el 2019 la economía mexicana no creció e incluso cayó un, un 0.14 puntos, según el economista. El economista dio esa cifra. Y en el 2020 continuó esa caída de la economía en México. Bueno, la solución que podríamos tener nosotros como la sociedad, o incluso las empresas que pueden tomar, es continuar y ayudar a este proceso de reactivar la economía, viviendo como veníamos haciéndolo, obviamente teniendo las medidas de precaución que establece el gobierno, y no tener esas medidas extremas como compras de pánico que no beneficia a nadie, al contrario, termina perjudicando a todos nosotros, ya que existe un desabasto de productos de primera necesidad que nos afectará, y obviamente todo eso nos va a llevar a un incremento de precios en estos productos. Bueno, también otro punto que nos llegó a afectar también fue el cierre de las fronteras, que también afectó la importación y la exportación de productos de Estados Unidos a México y viceversa. Bueno, pues como comentario final, espero que todo esto pase y que no lleve a algo peor en la economía mexicana, que no tengamos que recurrir todo lo que comentamos anteriormente, y esperemos que todo continúe con normalidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Mauricio Medel y continuamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Un saludo para mis compañeros y un saludo a toda la gente que nos está por ver. Quisiera empezar un poco con este tema de la canasta básica en tiempos del coronavirus. Creo que es importante recalcar que se ha visto afectado en un porcentaje bastante alto estos productos entre los costos, entre la escasez, el abastecimiento de diferentes productos de la canasta básica. Hay que aclarar que estos productos son con los que la gente vive al día a día, es decir, el arroz, el frijol, el agua, el aceite, etcétera, etcétera, que son productos para la vida cotidiana de cualquier ser humano y de cualquier sociedad establecida. Creo que los problemas que se han generado a partir de estas medidas de la pandemia han generado que la gente salga a hacer estas compras de pánico, que se genere el desabasto de estos mismos productos, aunque se han tomado las medidas necesarias, me parece, para poder contrarrestar este tipo de efectos. En la semana el gobierno federal liberaba la lista de las cosas que son esenciales, que no pueden parar en estos tiempos de la pandemia, las cuales son, o se encontraban en esa lista las tiendas de cada esquina de las colonias, puesto que son el lugar de donde las familias se abastecen normalmente, dejando de lado todos los supermercados y empresas grandes, que son las que tuvieron que cerrar por cierto tiempo. Ahora la necesidad de ir a comprar estos productos va a estar en la tiendita de la esquina, ¿no? Y siendo que conocemos la oferta y la demanda de cómo se manejan este tipo de productos, y ha habido quien le ha querido subir los precios a estos productos, que en mi parecer no ha sido nada justo, no va para ningún bien eso. Y pues genera que la gente pierda más dinero, siendo que no ha estado trabajando. Lo bueno es que se han implementado estas medidas como por parte de la Profeco, imponiendo una nueva sanción a quienes intenten subir estos precios tan elevados, imponiéndoles una multa de más de 3 millones de pesos. Y bueno, creo que con esto se regula un poco esas compras de pánico, esos incrementos en los productos, pero no hay que dejar de hablar de lo que va más allá de nuestras tienditas de la esquina, ¿no? De lo que va más allá de nosotros, que son pues todos los trabajadores que necesitan esos recursos para que esa comida pueda llegar a nosotros. Y es que el abastecimiento, la generación de esos productos, ya saben, en las granjas, los productos agrícolas que se llevan en los diferentes estados de la República, han sido también afectados, puesto que ya no hay compradores, ya no hay quien lleve ese tipo de productos a las tiendas, a los supermercados, etcétera, etcétera. La sociedad mexicana se ha visto muy afectada sobre esto, pero hay que mantener la calma, comprar únicamente los productos que necesitemos, estar al pendiente de las instrucciones que nos den los gobiernos y pues no alarmar a la sociedad. Creo que estos productos se van a quedar en su precio normal. La canasta básica va a seguir siendo una constante dentro de las familias mexicanas. No van a subir los precios y me parece que estamos tomando las medidas necesarias para contrarrestar esta pandemia. Muchas gracias, continuamos. Gracias por esa información, Fabián. Bueno, mi nombre es Sheila Méndez y yo les seguiré hablando acerca de los efectos del COVID-19 en la canasta básica. Bueno, cuando empecé a investigar un poco más de este tema, resulta que la razón por la cual se suscitó todo este problema yo sé que no es cosa de gracia, pero sinceramente el motivo me pareció un poquito gracioso, porque eso nos dice hasta dónde puede llegar una persona a creer cosas, a especular más allá de eso, pues situaciones que no están pasando. Bueno, durante un programa del Heraldo, se le hizo una llamada vía telefónica a lo que es el director federal del consumidor, Ricardo Sheffield, y le empezaron a preguntar esta cuestión de los productos y de por qué sus precios se subieron hasta el doble o hasta el triple de lo que comúnmente cuestan. Y él a lo que comentó es que todo esto se suscitó simplemente por rumores y especulaciones. Esta es la principal razón de que nos haya afectado a todos. Y pues él, hablando con una persona productora de caña de azúcar, empezó a platicarle lo que estaba viendo en otras partes del mundo, que probablemente sí haya afectado, pero no de la forma en que lo iba a hacer aquí, pues México es uno de los países que tiene los abastos suficientes
para poderle dar alimentos en cuestiones de pues canasta básica a toda la República. Es aquí donde se levantó el precio del huevo, la tortilla, la caña de azúcar y del alcohol. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenían que subir si realmente México es el principal productor de estos productos? No tenía por qué subir porque no es como que le compremos el huevo a Noruega, ¿verdad? Pues no, simplemente la gente especuló, pensó y entonces esto se fue dando en otra persona y esa persona se lo dijo a otra persona y otra persona y en fin, esto se hizo una bolita muchísimo más grande y crecieron rumores y rumores hasta que llegó a toda la República. En Sonora, por lo que supe, el huevo subió hasta 80 y 90 pesos, en Tlaxcala también, en la Ciudad de México estaba entre 30 a 45 pesos, entonces muchos de los vendedores aprovecharon esta oportunidad para poder sacarle provecho, sacar más, cuando realmente la situación no lo ameritaba. Y bueno, aclarando estos puntos, el director, durante la llamada dice que se le aprenderá a los gandallas, porque así lo expresó de esta forma tal cual, que se le va a multar a la gente con 3 millones de pesos y en caso de no ser esto, pues también se les puede levantar el negocio. Y todo esto pasó simplemente por rumores y especulaciones que una persona pudo comenzar. Imagínense el grado que tiene o el poder que tiene un chisme, un simple rumor. ¿A qué nivel afectó? No afectó a una colonia, a una alcaldía, a un estado, sino a toda la República. Y es increíble el impacto que tuvo. Y bueno, realmente sí es de preocuparse lo que está pasando actualmente, pero no de la manera en que lo llevaron. No era la forma, así de simple. La gente siempre busca estas oportunidades para aprovecharse y qué mal que haya sido de esta forma. Pero bueno, al final lo que se recomienda es denunciar a estos lugares para que se les haga la sanción que debe de ser. Ellos van a pagar por lo que han de cierta forma robado y bueno, al fin tenemos que estar informados, hay que saber dónde sí, dónde no, porque es lo que ellos recomiendan. Y pues nada, no creer en rumores y especulaciones y siempre estar atento a los comunicados oficiales de las autoridades. Bueno, a continuación mi compañero Saúl les hablará sobre el petróleo y el COVID-19. Gracias por esa información, Sonat. Ahora, hablemos sobre el petróleo con esta crisis del COVID-19. Tras esta crisis o pandemia que ya se dio tras esta enfermedad, el petróleo ha registrado sus costos más bajos desde el 2008. Bueno, aquí en México. El barril costaba alrededor de $10. Es increíble, ¿no? Y tras esta caída del petróleo, la gasolina bajó mucho. Y claro, las personas lo vieron como un beneficio y aprovecharon a llenar sus combustibles. Claro, es algo que por el momento no vamos a ver como una crisis, lo vamos a ver como un beneficio. Pero también, cuando esta crisis pase, los niveles y el costo del petróleo serán altos, extremadamente altos. ¿Por qué? Porque tras una caída y tras retomar ese costo que tenía, los productos de la canasta básica ya mencionados podrían subir demasiado y no serían tan accesibles a todo público. Recordemos que los pozos petroleros, si se cancelan para evitar que el costo del petróleo siga bajando, si se cierran, al momento de volverlos a reabrir, sería muy difícil que eso sucediera, debido a que con los años se ha excavado o se ha extraído el petróleo y sería muy difícil que eso volviera a suceder. Pero, según expertos, sería más recomendable cerrar refinerías. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien, pero sabemos que el petróleo es la base para todo el país. Países como México, Estados Unidos, Canadá, parte de Sudamérica,
a Irak y todos esos países, son clave, el petróleo es clave para su economía, es clave para el sustento que tiene toda esa nación. Claro, aquí en México el petróleo, como se menciona, llegó a costar 10 pesos el barril, $10 el barril, perdón. Y claro, el presidente lo vio como algo genial, pero ¿por qué nos ilusiona el presidente a ver que los costos de ese petróleo y del combustible que nosotros consumimos haya bajado tanto? No nos demuestra la verdadera realidad de esto. Nos demuestra que no está capacitado para dar las noticias como realmente son. Las noticias. No nos está advirtiendo que después de estos niveles tan bajos, de estos costos tan bajos, la gasolina subirá como el petróleo subirá por el barril. Tras esta caída del petróleo, aquí en México se han retirado diferentes inversionistas de la bolsa de valores y diversos inversionistas. Alrededor se han retirado al menos 1.500.000 billones de dólares. Es una cantidad muy grande, no se había visto desde la crisis del 2008. Pero bueno, el petróleo, como bien lo digo, cuando se recupere esta crisis será muy alto. Y tal vez para nosotros como ciudadanos lo veamos muy inalcanzable al momento de adquirir la gasolina que se da con el petróleo. Claro, los gobernantes se verán beneficiados al momento de ver los costos que tiene o incluso México tal vez se podrá endeudar más de lo que ya está. Y también, como digo, el dólar para nosotros y el petróleo, el dólar llegó a niveles inalcanzables. Y al ver que el dólar cuesta alrededor de llegó casi alrededor de 25 pesos ya, bueno, había llegado a 25 pesos. Ahora imagínense si alguien quisiera comprar ese barril. Es algo increíble, es sorprendente por lo que estamos pasando en estos momentos. Pero hay que buscar la manera de que esto salga adelante y de que el petróleo pueda seguir llegando a las naciones o que siga siendo procesado y que el costo pueda mantenerse en un precio alcanzable para todos. Bueno, lo sigo con mi compañero Carlos. Adelante, Carlos. Hola, yo soy Carlos Franco y volviendo con la opinión de Saúl, yo quiero entrar en dos temas. El primero es la situación de México y de Latinoamérica conforme a lo que está pasando con el petróleo, con la posible desintegración de la OPEP, tanto como la posible difusión, la caída del petróleo que se dio apenas hace unos días. Entonces, regresando a México, yo creo que México se va a endeudar más de lo que ya esté endeudado conforme a la deuda que ya tenemos, principalmente porque la mayoría de los ingresos que tiene México es gracias al petróleo que produce y se consume más internamente ese petróleo que del que se exporta. Ahora, si es bien sabido que Pemex es una de las petroleras más endeudadas, tal vez si no de Latinoamérica, del mundo, también nos afecta demasiado porque si ya no hay tanta producción o si los contratos de exportación del mismo se pueden llegar a perder con la desintegración, con la posible desintegración de la OPEP, yo creo que es importante denotar que pues las cosas van a subir de precio. El transporte en México ya en la vida cotidiana de un ciudadano pues van a subir y ahorita entramos en un plan de austeridad y de perdonar deudas a las empresas también, que eso se dijo apenas en una mañanera de AMLO, lo cual no debería de ser, pero eso es otro tema. Lo importante es que si de por sí México está endeudado, se va a endeudar más con la caída que también fue de la mano de la caída de la moneda, lo que fue el famoso lunes negro, que apenas empezó y apenas en estos primeros días de abril se está estabilizando.
Bueno, después de esto, retomando un poco lo que es del ciudadano promedio, yo creo que todo va a subir. El transporte, la mano, no la mano de obra, pero sino bien los productos que consumimos, van, la canasta básica se va a disparar y vamos, esto solamente es parte de un conglomerado de problemas que trae México y trajo al mundo porque nadie tenía contemplado lo que fue una pandemia, lo que fue la disputa entre todos los que consideran la OPEP. Entonces, pues todo esto es o resulta ser una bolita de problemas que pronto a Latinoamérica va a endeudar. Si es que a México, a Colombia, a Venezuela, a toda Latinoamérica le está afectando demasiado porque no estábamos preparados para una contingencia así, tampoco para la baja del petróleo, que pues muchos dentro de la ciudad piensan que es algo muy bueno, pero cuando se estabilice pues va a costarnos demasiado, ¿no? Va a costarnos más, va, va a dispararse el precio y pues bueno, todo es cuestión de tiempo. También lo de la recesión económica pues va a estar peor. Si no es bien que de por sí estábamos endeudados con esto, pues va a estar más y entrando en plan de austeridad no nos ayuda además, no nos ayuda bastante en volver a la normalidad. Yo creo que un ejemplo de esto va a ser septiembre, que en septiembre empiezan las elecciones y pues va a llevar tal vez a otro punto de endeudamiento, sino que también en fines políticos va a tratar de ser um, un factor. Y para concluir mi opinión, dejando un poco de lado el hecho de las campañas políticas, creo que es importante mencionar que todo lo que está pasando, de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador creo que no ha tomado las medidas correctas, refiriéndome a él como individuo, como papel de presidente, porque otra cosa es el subsecretario de salud y que están tomando un buen papel respecto a lo del COVID, pero yo espero que el endeudamiento que vaya a pasar o la recesión que vayamos a tener no sea usada con fines políticos por él a un futuro, porque es muy probable que lo use a su favor. Y dejando de lado, espero que tenga un plan, que estemos preparados o que prepara a la ciudadanía por lo que va a venir, porque así como fue para condonar las deudas a las empresas, que así sea para apoyar a la ciudadanía cuando ya sea el momento de hacerlo, que creo que ya es el momento, porque pues ya no es momento de estar hablando en el pasado, sino que ya es momento de prever las cosas que pueden llegar a pasar en un futuro. Y bueno, creo que es momento de que empiece a hacer algo, que tenga un plan y que se nos los haga saber. Y también, pues tanto es su papel, tanto dependemos de la OPEP y desafortunadamente también dependemos de muchas cosas del mundo porque es un mundo que está conectado. Lo más importante es que nosotros como ciudadanía tomamos el papel que nos corresponde tanto a saber llevar la situación, tanto del COVID, tanto el momento de que creo que es plan de ahorrar nosotros para tratar de sustentarnos. Entonces yo creo que cierro con esto, con la opinión al decir que espero tengamos un plan. Espero que sigamos estando unidos como mexicanos y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a mis compañeros y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros en esta emisión más de La Mesa del Rincón. Esperamos que haya sido este programa de su agrado. El día de hoy, yo, Joshua Alcántara, tendré la oportunidad de dar para ustedes las conclusiones sobre la emergencia nacional que estamos viviendo hoy en día. Si bien podemos destacar muchos temas para abordar como conclusión de los temas que mis compañeros ya expusieron, podemos tomar algo a modo de conclusión muy importante, y es que no nos habíamos dado cuenta como nación o como mundo de lo
de cuán conectados estamos unos países con otros. No se había dado a notar tanto esta conexión tan importante que existe entre las naciones. Cada país depende del otro. No importa la lejanía y no importa la cercanía, no importan las enemistades. Cada país depende del otro de forma económica. Es por eso que está pareciendo esto tan alarmante para cada uno de los gobiernos, para cada uno de las administraciones, y está poniendo en jaque al mundo como tal. No estamos hablando de un problema a nivel local, estamos hablando de un problema de nivel global. La incertidumbre es global y esto es algo que no se había visto en mucho tiempo. No estamos hablando de un país en general. Y hablando de un país, es importante dar a entender también algo. No solamente la emergencia tiene como resultado un problema a nivel global, sino que a nivel nacional estamos viendo problemas ya bastante fuertes. El incremento en la canasta básica es uno de ellos y es uno de los problemas, o más el problema que nos tiene el día de hoy aquí a ustedes con todos nosotros. El incremento en la canasta básica nos está dando a entender la importancia que tenían todas estas pequeñas empresas que están desapareciendo. Las pequeñas empresas que, si bien no tenían un impacto a nivel muy grande, nos estamos dando cuenta que juntas sí lo tenían. Las empresas que han tenido que cerrar, los despidos que están teniendo que haber en las empresas medianas, y esto es algo que no tiene un paradero bien definido. Es eso quizá uno de los grandes problemas que estamos experimentando, que no se sabe realmente a dónde va a ir a parar todo esto. Sin embargo, hay ciertas cosas que podemos seguir, ciertos pasos que como ciudadanos o como mexicanos podemos seguir para no tener mayores dificultades de información o de cómo proceder ante esta emergencia. Uno de ellos, y uno de los que yo puedo resaltar más, es verificar nuestras fuentes de información. No desinformes y tampoco te creas todo lo que te están diciendo. Usa las redes sociales de forma óptima y, de ser posible, mantente al tanto, no tanto de la información que circula, de las fake news. Separa muy bien la información que te está llegando. La información que tienes en tus manos puede ser muy valiosa o no puede valer nada. Entonces tienes que verificar muy bien quién te está dando la información. Día con día puedes observar la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Puedes observar la información que la Secretaría de Salud nos está dando. Y estos son los datos que están avalados. Los datos que nos pueden dar información de verdad, que no nos van a crear pánico o van a crear pánico en el momento en el que lo tengan que hacer. La Secretaría de Gobernación está al tanto de todos estos problemas y nos va a mantener informados. Entonces esto es algo básico y esto es algo importante. Saber de dónde estamos obteniendo nuestra información. Por otro lado, es atender a las indicaciones que se nos están dando, que es no salir de casa, ¿no? Esto es quizá lo más importante, porque cuanto menos tengamos contagios, en cuanto más pronto pueda terminar todo esto, más pronto vamos a poder pasar a lo que sigue, que es quizá lo que nos tiene un poco más asustados en cuestiones económicas, que es algo alarmante, ¿no? Entonces, intentemos como individuos dar paso a lo que siga, sea lo que sea. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros en esta emisión. Mi nombre es Joshua Alcántara y, en nombre de todos mis compañeros, les doy las gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.